siendo testigos. El siendo es algo continuo, algo presente, constante en nuestras vidas. Y en la palabra de Dios dice capítulo 10 de Romano, a partir del verso 11, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Dice aquí el apóstol Pablo a los romanos. Y estamos hablando de ser testigos. Un testigo en un tribunal, cuando se está por juzgar a alguien, es importante porque se va a escuchar lo que la persona tiene que decir por lo que ha visto y oído, y no va a ejercer presión sobre el juez para que el veredicto sea favorable hacia un lado y hacia otro. De eso se encargan los abogados. Está simplemente para testificar, justamente para decir, como decía recién, lo que vio, lo que oyó. La palabra testigo, justamente, es del latín testiguar, persona que da testimonio de algo o lo testigua, persona que presencia o adquiere directo y verdadero conocimiento de algo. Viene de otra palabra o del testimonio, atestación o aseveración de algo, todas definiciones esto, ¿no? Instrumento autorizado por escribano que se da fe de un hecho, se traslada total o parcialmente un documento, se le resume por vía de relación, prueba, justificación, comprobación, certeza de algo. En el griego, de la palabra testigo, en el griego es la palabra martureo, es el que defiende sus principios aún a costa de su propia vida. Y hay una diferencia entre la definición de lo que significa la palabra testigo en la lengua española y lo que significa según el original, lo que la Biblia nos está enseñando, esta palabra martureo, y que es bien importante porque es defender principios aún a costa de su propia vida. ¿Vieron la gran diferencia? No es simplemente un testigo frente a un tribunal que dice o ve algo, sino que se está jugando por aquello con lo cual él está aseverando. Hechos 1:8 dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros recibiréis poder y me seréis testigo tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Me seréis testigos. Otra versión, una paráfrasis libre, dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros recibiréis poder y seréis mis testigos en vuestra familia, ciudad, país y en todo el mundo. Como encaja un poquito más hacia nuestro contexto, hacia lo que nosotros nos movemos cotidianamente. Vuelvo a leer Romanos 10, del 11 al 15, pero de otra versión. Recién veíamos que me seréis testigos. Y el título del mensaje es siendo, me seréis, porque eso iba a ser a futuro, me seréis testigos cuando sobre vosotros venga el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya está, ya lo tenemos, entonces tenemos que ser constantemente testigos. Romanos, de esta versión, Biblia al Día, dice, así dice la Escritura, todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. Me gusta, la otra dice, no será avergonzado. Confiamos en Él y no seremos defraudados. No hay diferencia entre judíos y gentiles, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuanto los invocan. ¿Por qué?
todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Quién es salvo? Todo el que invoque el nombre del Señor. No se trata de otra cosa, es confesión para ser salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito que hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas. Interesante también esta versión. Hechos 4:20 dice, ya llego allí, dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Era una obligación lo que tenía acá, que está el escritor Lucas, dice, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y Hechos 22:15 dice, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Tiene que ver en este relato, en este contexto de lo que está sucediendo en el libro de los Hechos y la experiencia de cada uno de los discípulos que estaba atestiguando, dando a conocer el Evangelio y habían tomado el legado que Jesús les había dejado. Recibiréis, esta palabra también significa echar mano de ese poder, un poder milagroso, es un milagro en sí mismo. La palabra, el Espíritu Santo, el Señor es un milagro en sí mismo. Cuando haya venido, también significa cuando hay influencia. ¿Quién es nuestra influencia en nuestras vidas? ¿Quién es nuestra influencia? Hace poco hablaba sobre eso. Y ser es tener vida. O sea, un testigo es aquel que lleva a la gente el mensaje de salvación. Un testigo cuenta lo que vivió. Eso es ser testigo de parte nuestra. Si lo viste obrar en tu vida, sé testigo. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y estos son los discípulos los que lo decían, que eran testigos presenciales de lo que había sucedido. Pero para nosotros también, si lo vimos obrar, tenemos que ser testigos, pero mucho más, ser testigo de lo que es Jesucristo, de su vida, de su muerte y su resurrección, testigos de Él. Eso es bien poderoso. Eso es tremendamente poderoso para que el juicio de Dios se lleve a cabo, no para condenación, sino para salvación de todos aquellos. Porque el Señor quiere que todo el mundo proceda al arrepentimiento. Pero es una tarea que tenemos que realizar. Todos tenemos posibilidades de ser testigos fieles. No es tarea de algunos nada más. Todos, de alguna manera, podemos ser testigos fieles. Pero no solamente hablar, sino nuestra forma de ser, nuestro testimonio de vida. Cómo nos movemos, lo que hablamos, lo que decimos, lo que pensamos, para marcar la diferencia. ¿Cuánto más en estos tiempos? Cada día más se necesita que se levanten testigos fieles. Porque la Biblia dice, Jesús dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Es algo bien tremendo cuando Jesús le dice, me llaman Señor, Señor y no están haciendo lo que yo estoy anunciando, lo que está escrito. No era lo que solamente estaba en su boca, lo que le habían escuchado, sino todo lo que está escrito. Podemos llevar Señor, podemos estar postrados, pero no obedecer, no hacer lo que Él nos dice. Dice, Abraham obedeció porque quería ir a la ciudad que tiene bases eternas, una ciudad planeada y construida por Dios. O sea, Abraham no se trataba de la tierra prometida, estaba viendo una revelación tremenda y él no tenía Biblia.
No estaba leyendo. Nosotros tenemos 66 libros poderosos. Necesitamos conocer la Escritura para movernos en la dirección correcta y hacernos de esa palabra. Movernos cada día. No solamente, como decía recién, hablar de Jesús, sino encontrar la forma de hacerlo de la manera más eficiente. Lo que veis y oís. ¿Qué vemos en nuestra vida? ¿Qué oímos en nuestras vidas? Vivimos lo que creemos. Vivimos lo que dice la Escritura. Y me estoy incorporando yo también a la pregunta. No te lo estoy preguntando solamente a vos. Si lo hacemos de esta forma tiene que ser efectivo. Y Dios avala el testimonio directo. Dios le pone la firma, lo hace legal ese testimonio directo. De lo que Jesús hizo, como lo mencionaba antes, pero lo que hizo en mi vida, lo que hizo en tu vida, lo que hace cada día. Esa confianza que tenemos, lo que experimentamos y experimentar el poder de Dios en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Qué importante es ser testigos. Nuestro testimonio de vida es importantísimo. El apóstol Pablo usó en varias oportunidades su testimonio de vida. Lo comentaba, yo estaba en el camino a Damasco y una luz más fuerte que la luz del sol, y comentó 1, 2, 3 veces. Y en otras oportunidades hablaba de sus experiencias espirituales también. Pero siempre, siempre glorificaba a Cristo por sobre todas las cosas. Pedro dice: estén siempre listos a responder a todo aquel que le pida razón de su esperanza. ¿Cómo estamos listos? ¿Cuál es la forma de estar listos? Una de las formas es hablar de lo que uno experimentó con el Señor. De esa experiencia, de cómo yo era, cómo me sacó adelante, cómo me sigue sosteniendo. Hay veces que no encuentro ni palabras para explicarlo, pero por sobre todas las cosas, esto. Esto es lo más poderoso que tenemos. Y decir, Jesús hizo esto por mí, porque Jesús dio su vida por mí. Ese es el testimonio más grande que podemos tener. Afirmar algo en nuestras vidas, experimentar algo. Juan, en su primera carta, dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Qué claro que es Juan. Lo que hemos visto, lo que hemos palpado, lo que hemos contemplado, lo testificamos, lo anunciamos. Y sigue diciendo en el verso 3, lo que hemos visto y oído, eso anunciamos. ¿Lo qué? Lo que hemos visto y oído una vez más. Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y vuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. A través de los tiempos, y es notorio esto, la iglesia se fue alejando del propósito divino. Se fue alejando del propósito de Dios. Comenzamos a construir nuestras propias creencias. Como comentaba en alguna oportunidad, que en el Antiguo Testamento los sacerdotes conocían y todos tenían todos los mandamientos, pero ellos fueron agregando cosas que eran solamente humanas y que no tenían resultado, que ponían pesadas cargas que ni siquiera ellos podían llevar, porque Jesús los reprendió, los exhortó que era así. Lo hacemos de la misma manera. Lo hacemos de la misma forma. Y eso nada más que agua estancada. ¿Y qué pasa con el agua estancada? Huele mal. Entonces es momento para romper con eso, de ser testigos, que todos retomemos eso, no ser teóricos,
sino ser verdaderos testigos de Jesucristo. Abre tu boca y yo la llenaré. El Señor nos guía a toda verdad. Si tenemos palabra que nos respalda, mucha palabra que nos respalda, debe ser un muestrario itinerante de lo que Dios está haciendo en nosotros. Dice la Biblia en 2 Corintios 3:2, nuestras cartas sois vosotros escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Conocidas y leídas por todos los hombres. La gente nos lee. La gente nos lee. La gente percibe que podemos estar hablando una cosa, pero está leyendo nuestras actitudes. Está leyendo lo que somos. Está leyendo nuestro corazón. Durante un tiempo podemos llevarlo, pero la gente lo lee. Tenemos que ser ese muestrario, como decía recién, permanente de lo que Cristo es en cada una de nuestras vidas. Efesios 8 al 11, dice, a mí que soy menos de lo que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. No tiene palabras para describir el apóstol Pablo, inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál es la dispensación del ministerio escondido de los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios, multiforme, ¿cuánto es multi? ¿Hay alguna cifra para multi? Multi, es tremendo lo que Dios hace. Sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Saben cómo ocurre eso? Cuando anunciamos el Evangelio. Cuando hablamos de Cristo, cuando somos testigos permanentes, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Por eso antes decía que la iglesia a través de los tiempos se alejó del propósito eterno, de anunciar el Evangelio, dar a conocer esa multiforme sabiduría dada por Dios a todos los hombres. Pablo dice que la iglesia es quien da a conocer el poder de Dios. No es algo abstracto, sino una muestra del reino de Dios aquí en la tierra. Es una muestra permanente. Es algo que sucede. Y aquí en los Efesios, en Éfeso, estaban los gentiles y judíos que compartían ya juntos. Eso era un milagro tremendo. Porque habían escuchado de ese poder de Dios. Era una muestra del reino de Dios. Por eso hay que caminar y no perder pasión por anunciar. No perder pasión por anunciar el Evangelio de Cristo. Pero cada uno es responsable de la decisión. No es imposición, es una invitación que el Señor hace a cada uno de nosotros. Nos invita a cada uno de nosotros y me seréis testigos. Le decía eso antes que venga el Espíritu Santo de Dios. Me seréis testigos es una declaración de una certeza sobrenatural, una certeza divina, y no depende absolutamente de nuestros métodos, que son buenos, nuestras estrategias son buenas. Depende de cuánto hay del Espíritu Santo en nuestra vida o cuánto lugar le damos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Me han escuchado decir, y lo cantamos y lo repetimos muchísimas veces por años, Espíritu Santo ven, Espíritu Santo desciende sobre mí. ¿Cómo va a decir? Entonces nunca lo tuve, está dentro. Porque cantamos canciones que son emocionales y nos llenan y capaz que lloramos y nos postramos, porque es cierto, lo he vivido, lo he hecho, pero después te pones a pensar, ¿cómo voy a decir Espíritu Santo ven? Si ya tengo el Espíritu Santo. Tengo que darle lugar al Espíritu Santo. Ser llenos de esa presencia a través del Espíritu Santo.
Entonces no se trata de estrategias, que sí hay que tenerlas. Se trata de cuánto tengo de Dios en cada una de nuestras vidas. Ahora, cuando uno está vacío de sí mismo, el Espíritu Santo tiene lugar. ¿Se acuerdan cuando hablaba del ego? Cuando el ego gobierna, no tiene lugar Cristo. Cuando mi yo gobierna, no tiene. Por eso ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. El Señor vive en mí. Dice la Escritura en el libro de los Hechos: entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. Otra pregunta: ¿qué reconoce la gente en nuestras vidas? ¿Qué reconoce? Cuando estamos con Jesús, marca la diferencia. Y estos eran hombres comunes, eran pescadores comunes. No eran los fariseos, los sacerdotes, los saduceos, los principales de las sinagogas. Era gente común que conocía la Escritura, pero habían pasado tiempo con Jesús y se maravillaban de ese poder. Por eso ser testigos de Jesucristo envuelve una vida de obediencia, de compromiso, las 24 horas del día, los 365 días del año, siempre, siempre. Si queremos ver una comunidad transformada, solo se trata de eso. Solo se trata de ser llenos del Espíritu Santo. Ser buena carnada. Como cuando alguien va a pescar, y necesita una carnada diferente para cada tipo de pez o algo así. Me corrigen los que son pescadores. Una carnada que sea bien vista para poder pescar las personas correctas. Una carnada presentada lo más natural posible. Ser testigos significa hablar de nuestra propia experiencia con Él. Hablar de Jesucristo. Testigos experimentales. No lo hemos visto, no hemos estado con Él en presencia, en carne, como los discípulos, pero podemos estar con Él en el Espíritu. Y esa experiencia no nos la quita nadie. Podemos testificar, como lo que dije antes, lo que Él hizo, su vida, su muerte y su resurrección. Se la pasó haciendo bienes y mayores obras harán. Podemos testificar de cómo nos ama a pesar de nosotros. Podemos testificar cómo su palabra nos transforma, nos llena, nos da sabiduría. Podemos testificar cómo la oración cambia circunstancias que parecen irreversibles para muchos. Podemos testificar de cómo Él nos da paz en los momentos duros, en los momentos difíciles. Podemos testificar de cómo puede sanarse una persona que ha perdido la esperanza. Podemos testificar de cómo transforma vidas arruinadas por el pecado. Podemos testificar de su fidelidad, que es nueva, y su misericordia nueva cada día de nuestras vidas. ¿Cuántas cosas más podemos ser testigos? ¿Cuántas cosas más? Y quiero volver a la palabra de Romanos que comenzamos leyendo. Romanos 10, 11 dice, Dios no deja en vergüenza a los que confían en Él. ¿Podemos hablar? ¿Pueden rechazar muchas cosas de la palabra de Dios? Pero cuando hablamos de nuestros testimonios y decimos, mirá, yo era así, así me pasó esto, y mi vida fue cambiada, fue transformada, y te van a escuchar. Y Dios no te va a dejar en vergüenza. Dios no te va a dejar en vergüenza, porque cuando hablamos, la palabra está siendo sembrada. Y en un momento vamos a recoger frutos. No sabemos quién lo recogerá, pero la palabra es sembrada. Dios no nos deja en vergüenza. Dios no nos deja en vergüenza.
Todo aquel que en él creyere será salvo. Todo aquel que en él creyere será salvo. La palabra creer es la palabra pistis, es tener fe. El Señor no nos defrauda si tenemos fe, avanzamos. Esto tenemos que tenerlo bien claro en cada una de nuestras vidas. Para seguir siendo testigos constantemente, permanentemente. No hay diferencia, dice, entre judíos y gentiles, y que Dios da abundancia a todos los que le invocan. Dios salvará a todos los que los llamen. Todos. Todos. Él no descarta a nadie. Los que somos descartadores por experiencia somos nosotros. Dios no descarta a nadie. Y después hace una serie de preguntas, son reflexiones muy profundas, lo que Pablo escribe aquí a los romanos y para nosotros también. Ahora, ¿cuáles son esas preguntas? ¿Cómo van a invocarlo si no han creído en Él? Primera pregunta. ¿Y cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les anuncie el mensaje? ¿Y cómo van a anunciar el mensaje si no son enviados? Ahora, uno tiene que tener la certeza, la claridad de estas cosas. Nuestra tarea, nuestro compromiso es anunciar, ser testigos. El resto lo hace el Señor. Uno tiene que estar tranquilo cada miércoles que venimos, que anuncian o anunciamos el Evangelio. ¿No es así? La palabra está siendo sembrada, el resto lo hará el Señor. O los sábados a la mañana, los sábados a la noche. La palabra está siendo sembrada. No hay excusa para aquellos que escuchen. No pueden decir, Señor, yo nunca escuché. Sí, escuchaste tal día, tal hora, tal momento. Cuando lleguemos a ese momento, cuando la gente llegue, todos lleguemos a ese momento, ante el tribunal de Cristo y nos pase nuestra historia, muchos no podrán tener excusas. Si escucharon la palabra. Ahora tampoco nosotros eludimos la responsabilidad, porque nos puede decir el Señor, ¿por qué no anunciaste el Evangelio en aquel momento, en aquel lugar? Simplemente te pedí que seas testigos. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, ¿por qué no creyeron? Porque no oyeron. ¿Por qué no oyeron? Porque no se les ha predicado o recibieron el mensaje distorsionado. Y hay quienes anuncian el mensaje. ¿Y cómo van a hacer lo mismo estos si no hay quien les anuncie el mensaje? Preguntas. Y podemos saberlo esto y conocer el texto de memoria. Pero si no hay acción, no sirve absolutamente de nada. Podemos conocer de Génesis a Apocalipsis de memoria. Pero si no soy testigo, simplemente es algo intelectual. Y que alguien se asombre, ¿cómo saben? Qué maravilloso es escucharlo. Pero si no doy a conocer lo que Jesucristo hizo, ¿de qué me sirve? ¿Y cómo oirán sin alguien que les predique? Y no se trata de tener un púlpito, por así decirlo, porque en la época de Jesús los púlpitos eran las barcas. No se trata de tener un ministerio. Todos podemos ser predicadores. La palabra predicador aquí significa uno que anuncia, proclama o publica. O sea, nuestro púlpito es donde nos desenvolvemos, donde estemos. Ese es nuestro púlpito, el boca a boca. Ahora, una cosa muy cierta, no se puede ser un verdadero testigo de Cristo si no tenemos o no le damos lugar, mejor dicho, al Espíritu Santo de Dios. Es imposible. Es imposible hacerlo. El testimonio de Jesús es efectivo cuando le damos lugar
al Espíritu Santo. Pablo le dice a la iglesia que quien da a conocer el poder de Dios. Otras versiones lo dicen, por medio de la iglesia, los ángeles y espíritus poderosos de los aires sabrán ahora. Por medio de la iglesia, todos los poderes y autoridades del cielo podrán conocer. Tan simple es. No está mal reprender al demonio, está bien hacerlo. Es importante hacerlo, pero cuando anunciamos el Evangelio, los poderes de las tinieblas saben que hay un cristiano, un hombre, una mujer, una iglesia que se levantó en el poder de Jesucristo, lleno del Espíritu Santo, siendo testigos, anunciando el poder de Dios, dar a conocer, dar a manifestar, declarar, hacer notorio, es lo que significa la palabra conocer. Para ir terminando, leer unos textos de Mateo 5. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Se trata de eso, del testimonio. Siendo testigos, no es solo hablar, sino que vean las buenas obras. Las buenas obras son obras sociales, lo que podemos hacer, ayudar al necesitado. Por eso nos puede decir, tuve hambre y no me diste comer, estuve desnudo y no me visitaste, no me vestiste, estuve en la cárcel y no me visitaste. Nos puede decir eso. Pero buenas obras, por sobre todo, es anunciar el Evangelio de Jesús a través de nuestras vidas. Buenas obras es mi testimonio de vida. Por eso el poder de Dios está en cada uno de nosotros. Tenemos que creer lo que es así. Está en nosotros. Demos lugar al poder de Dios. Demos lugar al Espíritu Santo de Dios. Y sé un buen testigo. Ese es el propósito. Ser testigo es nuestro propósito. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. La vida eterna es Cristo. Porque yo he venido para que tengan vida eterna, vida abundante. Se nos manifestó. Se nos manifestó. Todos aquellos que hemos confesado a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, que creímos en esto, se nos manifestó. Entonces, ¿qué manifestamos nosotros? Podemos decir, como Juan, lo que hemos visto y oído, eso anunciamos. Podemos decirlo. No seremos avergonzados de ninguna manera. Es una promesa. Es una promesa del Padre. Muchas veces
Confiamos más en las promesas de ser prosperados y no en esto. Está bien, porque la Biblia lo dice. Amado, deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. En todo. Pero anunciemos a Cristo. ¿Cuántos habrá a tu alrededor, en la familia, vecinos, amigos, conocidos, que necesitan? Solo anunciar. Es solo anunciar. Eso es ser testigos. Anunciar lo que Cristo hizo en su momento y lo que hace con cada uno de nosotros. Anunciar las obras de aquel que nos sacó de tinieblas a su luz admirable. Nos damos cuenta de semejante cambio de tinieblas a su luz. Ese es el compromiso. Ese es el compromiso de cada uno de nosotros. Padre, toda la honra, la gloria, el honor, como antes cantábamos, es solamente a ti, Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor, qué riqueza que tiene tu palabra. Señor, que como hijos tuyos maduremos cada día más en tu palabra. No la leche espiritual, sino alimento sólido cada día en nuestras vidas. Conocer la Escritura. Pero Señor, id y anunciad, es tu mandato. Id y hacer discípulos hasta lo último de la tierra. Señor, que tomemos este compromiso de poder anunciar lo que tú has hecho, lo que hace y aún lo que harás. Tener esa certeza, esa seguridad de que tú nos acompañas en todo momento, en todo tiempo, en toda situación. Que podamos hacerlo y tú nos vas a respaldar, porque yo estoy con vosotros todos los días. Qué seguridad, qué satisfacción, qué hermoso es saber esto, Señor. Señor, que podamos darle lugar a tu Espíritu Santo para poder anunciar tus obras maravillosas, anunciar tu palabra, siendo testigos. Que cada uno de nosotros tomemos este compromiso de ser testigos, que no nos alejemos de ese propósito en ningún momento, Señor. Señor, gracias. Gracias por tu gran amor, gracias por tu palabra, gracias por tu enseñanza, gracias por tu compañía. Gracias. Señor, bendice a cada uno de los que está aquí presente. Bendice, Señor, cada familia. Bendícelas, como tu palabra lo dice, que nos apropiemos de esa bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Señor, llene de paz tu vida esta semana.